De la megatoma de Los Hornos. Otra vez la megatoma volvió a quedar en el centro de todas las polémicas. Exacto, y tuvo que ver con un episodio muy desgraciado, como fue el intento de asalto que terminó con un joven abatido de 16 años el domingo pasado a la noche en 68, 135 y 136. Hasta ahí habían llegado un policía que trabaja en Villa Elisa, Ujú. estaba uniformado, este dato no es menor, estaba con su novia, en moto aparecieron estos dos motochorros, le quisieron robar su vehículo, él se identificó, sacó el arma reglamentaria y efectuó varios disparos, o al menos uno que le Uno, sí. perforó Me parece que es uno. la cintura. Ujú. El cómplice escapó, todavía no fue identificado, pero sí lo identificaron en el No, barrio sí, y le porque le prendieron fuego a prendieron la fuego a la casilla, casilla. exacto, en la megatoma. Y el herido, con un prontuario que asusta, fue trasladado al Hospital San Martín, donde confirmaron la muerte un ratito después. Perfecto, bueno, para hablar de este tema convocamos a un vecino. ¿Por qué Sí. la megatoma? Porque el fallecido Ah, claro, justamente vivía vivía en la en la megatoma, megatoma. exacto. Donde siguen ocurriendo en los alrededores hechos Exacto. con esa modalidad, los motochorros, ¿no? Por eso convocamos a un vecino, Sebastián, del asentamiento, quien amablemente aceptó hablar de este tema que tanto preocupa sobre todo a quienes obviamente viven cerca de ese lugar. Hola Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, estamos con Alejandra Castillo, Pablo Funaro, para preguntarte, ¿qué es vivir cerca de la megatoma? Qué buena pregunta. La verdad que un peligro, es un peligro. Eh, la megatoma tiene la particularidad que hay mucha gente necesitada, como toda toma, que no son más que 20-25% de lo que es el asentamiento en sí, pero todo lo demás es gente eh, digamos, delincuente, vamos a decir. Ujú. Vamos a decir delincuente, ya, partiendo de la base que ya usurpar ya es un delito, Claro. pero bueno, mucha gente, digamos, no está de paso por la toma solamente para robar. A ver, te pregunto, cuando hablamos de la megatoma, hemos visto algunas imágenes, sobre todo algunas tomas aéreas, que creo tal vez deben estar desactualizadas porque debe haber crecido bastante, incluso para arriba, ¿no? La megatoma no tanto hacia los costados, sino para arriba con casas de material. Pero digo, calles intransitables, sin servicios, la ambulancia no entra, el recolector de residuos tampoco, supongo, la policía mucho menos. No, el tema es que tenemos dividida en dos lo que es el predio de la megatoma. Ujú. Hay una parte que la provincia de Buenos Aires está haciendo una urbanización que es con calles, que está un poco más ordenado, digamos, y hay otra parte que es la barbarie total de no hay absolutamente control de nada. Ujú. No quiere decir que haya control en la parte de provincia tampoco, porque hay mucha gente en esa parte de vivienda trucha, digamos, o que truchó su necesidad para hacer negocio, eh, pero más allá de eso, es todavía peor lo que es la parte del fondo de lo que es el predio, que es una zona inundable, que es zona que incluso hoy no se puede transitar, no hay nadie viviendo, no hay nadie, muy poca gente. Entonces eso hace que sea una locura total todo lo que pasa. Digamos, los más desprotegidos son incluso la gente que necesita que está en ese lugar, porque, como decís, no entra policía, no entra ambulancia, no entra bombero, no entra recolectores de residuos, etcétera, etcétera. Sebastián Alejandra Castillo. ¿Cómo andás? Bien, tengo una consulta. Todos los vecinos que están alrededor, ¿qué perjuicio económico tuvieron? Digo, a nivel propiedades, porque todos aquellos que querrían irse, imagino que tampoco es muy fácil vender su casa, bajó de valor, se desvalorizó mucho. Imagino que también habrán tenido que extremar las medidas de seguridad. ¿O esto no es así y la vida cotidiana se fue como acomodando en los últimos años? No, la verdad que, bueno, bajó mucho lo que es el valor de los terrenos, bajó muchísimo todavía más la tranquilidad,
porque hoy no podés dejar la casa sola. Vos dejás la casa sola en los alrededores de la megatoma, te diría que en los hornos, en todo lo que hay en los hornos, dejás la casa sola y no sabés cuándo volvés qué te vas a encontrar. Eh, digamos, en la megatoma está en un lugar que sobre todo es, la mitad de la toma está en una parte más urbanizada, más urbana, más cercana al cementerio, digamos, y otra parte que es hacia el fondo, que es rural. La más cercana al cementerio tiene, bueno, todo esto que digo de robo y demás, de lo que es de las cosas de la casa. La zona rural, además, tiene perjuicios económicos, por ejemplo, mucha gente que tiene criadero de animales, que les roban los animales, o sea, ni siquiera tienen la posibilidad de mantener su laburo. Mucha gente vive de eso. Hay campos que están sembrados, que los últimos 40, 50, 60 metros de terreno no los pueden sembrar porque le roban lo que siembran. Le roban mangueras de riego. Hay un vivero muy grande, que es el más grande de Latinoamérica, no lo voy a nombrar, pero que está en Los Hornos, que tiene terreno ahí y está perdiendo plata porque tiene los últimos metros de su terreno, no puede sembrar. El que está sobre Ferrari. 131, sí, bueno, el que está sobre 131, Sí. exacto. 66, sí, Ferrari. Entonces, hay un montón de perjuicios, no solo económicos, sino también, como te digo, de tranquilidad, que no, es invivible. Hoy los hornos, no solo lo que es los alrededores de la megatoma, los hornos en particular hoy es invivible. Sebastián, ustedes esto antes del 2020, entendemos que hace bastante tiempo estás en esa zona, ¿se veían venir? ¿Veían ese terreno enorme ahí que estaba a la deriva, a la buena de Dios? Y digo, ¿acá va a pasar algo? Mira, hasta el 2018 más o menos funcionó el Club de Planeadores. Luego el Estado Nacional se lo quita. En teoría, para armar un plan de vivienda, etcétera, hubo presencia de gendarmería custodiando entre el 2018 y el 2019, y llamativamente, un mes antes de la usurpación, se levantó lo que era la guardia de gendarmería que había. Qué casualidad que justo al mes, previo una semana entera anterior, recorriendo drones todo lo que era arriba del predio, justo se usurpa. O sea, medio, un poco raro, digamos, lo que pasó ahí. Pareciera como que hubieran sacado lo que era la seguridad de gendarmería a propósito, pareciera, yo no quiero asegurar nada, ¿no? Pero a propósito como para que esto ocurra. Claro. Y cuando uno ve que pasan 5, 6, 7 años y nadie hace nada, bueno, evidentemente uno va creciendo esa teoría, digamos. Exacto. Bueno, 2.500 personas y mucha construcción de material. Muchísimo. Siempre se dice que hay 2.500 familias. Familia, no personas, perdón, sí, me confundí. No, pero yo siempre, es que yo siempre, vino bien que lo dijiste porque siempre está bueno hacer esa aclaración, porque 2.500 familias son más o menos en un promedio 10.000 personas. Claro. Y no hay 10.000 personas, hay 2.500 familias. 2.500 personas, perdón. Habrá 700 familias a todo trapo. Ajá. Todo lo demás es gente que no necesita. Hay casas de 2 pisos, camioneta 4x4. Hay casas con piletas olímpicas de natación en el fondo. Esto, cualquiera que pase, que entre, que quiera entrar al predio, no hoy ni dentro de las próximas semanas porque no se va a poder transitar por el barro. Sí. Pero cualquiera persona que quiera entrar y revisar esto que estoy comentando, lo puede verificar sin ningún problema. Y todos los meses sale cuánto aumenta lo que es el valor de la construcción del metro cuadrado. Hoy está 2 millones de pesos más o menos el metro cuadrado de la construcción, por lo que salió hace poquito, hace 2 o 3 días. Y uno ve casas de 2 pisos que se arman en 1 mes y medio, 2 meses. Y bueno, evidentemente el poder adquisitivo de esa gente no es el mismo del común, de la gente de la ciudad al menos. Sebastián, te queremos agradecer mucho, queríamos escuchar de primera mano este comentario de lo que es vivir cerca de la megatoma y bueno, ojalá que las autoridades, creo yo la única salida posible, ¿no? Que tomen cartas en el asunto, se metan en serio en el lugar y bueno, y hagan lo que tengan que hacer. Sí, esperemos. Yo creo que no hace falta tanto como la gente o el Estado plantea que hace falta. Yo creo que con recorrer y decirle cómo son las cosas alcanza y sobra, pero bueno, hay que tener un poco más de ganas.
Una Seba- cosa, sí. una pregunta más. Sí. ¿Hubo movimientos raros, especiales o fuera de lo común después del crimen de este hecho que terminó con el ladrón muerto en el intento de robo al policía del domingo? Mira, en realidad lo que es, cada vez que sale alguna noticia en los medios, se aplaca todo 15 días, 20 días, se aplaca todo tipo de movimiento. Como Se que si supieran guardan. que cuando sale el tema de la megatoma a la luz, hay que esconderse un tiempo y después volver a arrancar. Claro. Hoy está así, calmado. Creo que coincide un poco estos días feos que hubo, estos 2 o 3 días feos, que también merma mucho el ingreso y la única gente que vos ves circular es la gente que necesita. Por eso estaría bueno que se acerque gente del Estado a ver hoy, por ejemplo, cómo está, y ahí van a ver realmente cuáles son los que necesitan y cuáles no. Claro. Pero sí, pasa esto que te digo, que merma mucho cuando la noticia sale a la luz. El que tiene que salir a laburar, sale. No le queda otra. Y pasa que el que necesita, que está viviendo adentro, tiene que salir, no le queda otra. Ahora, el que viene a su casa quinta, por así llamarlo, que viene a hacer algún arreglito a la casa o que tiene que traer materiales de construcción, etcétera, etcétera, estos días no viene porque no puede entrar. Sí. Camiones de construcción, por ejemplo, no pueden entrar porque los ingresos son imposibles. Así que ya sabemos los vecinos, estas lluvias así nos dejan tranquilos que durante 15, 20 días no van a entrar camiones de construcción. Sebastián, te agradecemos mucho el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Al Saludos. contrario, gracias. Sebastián, vecino de la Megatoma, dándonos un pantallazo de lo que es estar en ese lugar inhóspito